Ya lo iremos mejorando. Quiero compartir algo hoy acerca de algo que ya vengo hablando, ¿no? Y me parece que sería bueno meditar un poquito en esto. Yo le he puesto a esta palabra: a causa del arca de Dios, nuestras casas son bendecidas. Y hay un pasaje que está en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12, y dice algo así. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y el versículo 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Hasta ahí. Este pasaje, hace tiempo que, ya en un momento creo que en la congregación he hablado acerca de esto, ¿no? Pero lo vi muy para este tiempo también. Hablar del arca de Dios es hablar de la presencia de Dios. Todos sabemos, o al menos la mayoría conocemos, que el arca fue construida, Dios le dio las instrucciones a Moisés, cómo debía ser el arca, de qué madera, las medidas, cómo se debía trasladar, se estableció algo, era parte fundamental en el tabernáculo. Era algo que estaba en el lugar santísimo. No se podía tocar, no se podía ver. El arca era aquello que hacía que ahí en ese lugar entraba el sumo sacerdote. Todos conocemos esta parte, una vez al año, por los pecados del pueblo, por sus propios pecados. Era algo muy importante para ellos. Era la presencia de Dios realmente. Ahí Dios se manifestaba, con el sumo sacerdote enfrente. Pero aquí, esta parte, es tremendo lo que pasa con el arca. David sabe esto cuando él asume como rey. Todavía no era rey en ese momento, si bien había sido ungido, pero todavía él no estaba ejerciendo el reinado. Pero siente de trasladar el arca al lugar que él le había preparado. Él dice que le preparó una tienda. Entonces trata de trasladar el arca desde la casa de Abinadab, que es un lugar donde el arca estaba. Pero David cometió un grave error. Eso es lo que estamos viendo, ¿se acuerdan? Los viernes, la formación de carácter. Hay una de las partes que es la ignorancia, ignorar lo que Dios ha dicho. Eso es un pecado. Y David cometió un pecado, porque no sabía cómo trasladar el arca. Y como había visto que los filisteos la habían puesto en un carro, dijo lo mismo, y el arca no pudo ser trasladado porque todos conocemos que Usa, los hijos de Abinadab, fue muerto. Y el arca debía ser trasladado por los levitas con las varas en los hombros. Esa era la forma que Dios había establecido. Ahora bien, yo me quiero centrar más que nada en este pasaje que leímos, que a causa del arca de Dios, la casa de Obed-Edom, el geteo, fue bendecido todo. Quiero resaltar algo más. Ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12.
quiero que veamos dos condiciones. Una, cuando, yo le he puesto así, ¿no? Cuando el arca en una casa es un símbolo o una religión de la presencia de Dios. Puede pasar estas dos cosas, que el arca sea un símbolo, una religión, un ídolo, o el arca es la presencia de Dios. Hay dos cosas. Vamos a ver la negativa, donde vemos que el arca era un símbolo. Y ahí, todos conocemos 1 Samuel, ahí donde acabo de decirle, capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En este capítulo se desarrolla la historia donde estaba el arca. El arca estaba en Silos, en la ciudad de Silos, en el tabernáculo, y Elí, el sacerdote, siendo el responsable de ministrar a Dios, había envejecido, Dios le había hablado y él no oía acerca del pecado de los hijos. Y el arca, él se había transformado simplemente alguien que custodiaba el arca. No hacía otra cosa. Eso es tremendo. Y los hijos eran impíos, no tenían conocimiento de Dios. El versículo, les leo otro pasaje, ahí en 1 Samuel, dando vuelta a la página, capítulo 3, versículo 11, dice, 1 Samuel 3, 11, dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por lo tanto, yo he jurado, el versículo 14, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiadada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Expiadada significa perdonada, o sea que no había motivo por el cual Dios iba a perdonar, no lo perdonaba jamás, dice. Por más que hicieran sacrificio, ofrenda, Dios no iba a perdonar el pecado. Entonces, yo quiero que veamos esta parte. Para Elí, el arca era una simple caja de madera que tenían ahí y que la custodiaba. Él sabía que tiene que estar en el lugar santísimo. Esa arca no podía ser tocada. Y vemos el pecado que cometieron. Si seguimos leyendo en el capítulo 4, para no leerlo y no sea tan extenso, lo pueden leer tranquilo. Pero los hijos de Elí tomaron el arca, estaban peleando con los filisteos y iban perdiendo, iban pegándole una paliza. Y dice, vamos a buscar el arca y la ponemos en medio del ejército. La tomaron como un amuleto. Tomaron el arca como un amuleto, como si el arca misma, en sí misma, podía liberarlos a ellos. Era un amuleto. Fue tanto lo que recibieron que el arca se la quedaron los filisteos, porque ambos hijos, Ofni y Fines, murieron en plena guerra. Y los filisteos capturaron el arca. Para Elí, el arca del pacto se había convertido en una reliquia que debía ser protegida y no un recordatorio de su protector. Era una reliquia. ¿Saben una cosa? A veces pasan las casas estas cosas, ¿eh? Dios es una reliquia. Su fe pasó de apuntar al Creador para apuntar a lo creado. Su fe, en vez de estar puesta en el Creador de todas cosas, en la presencia misma de Dios, pasó a cuidar lo creado. Puede ser más fácil, escuchen bien esto, adorar las cosas que podemos ver, ya sean edificios, personas, o las mismas escrituras. Pero estas cosas tangibles no tienen poder en sí mismas.
la Biblia que yo tengo aquí, este libro, en sí misma puede ser una reliquia que lo tenés en tu casa. Pero también puede ser un arma aguda que penetra la palabra de Dios cuando uno la lee, cuando uno la predica. Entonces, para ellos, el arca era algo que estaba en el tabernáculo, era una religión. Los filisteos, si uno sigue leyendo, yo no los quiero seguir para no ser tan extensivo, en el capítulo 7 capturan ese arca y la tienen 7 meses. La colocan, qué bueno es Dios, yo veo la gloria de Dios y exalto y honro el nombre de Dios, porque colocaron el arca al lado de Dagón, el ídolo que ellos tenían, el dios de la lluvia, el dios de que bendecía sus cosechas, y lo tomaron como un dios más. Dijimos, bueno, tenemos otro más, lo colocamos al lado de Dagón. Dagón se va a poner contento, le ponemos el arca al lado. Y resulta que al otro día cuando fueron, todos sabemos que Dagón estaba inclinado delante del arca. Gloria a Dios. Y al otro dice, bueno, se habrá caído, pobre Dagón, lo vamos a colocar de vuelta. Y agarraron y al otro día fueron y se le había quebrado las manos, la palma de las manos y el cuello. Ahí empezaron a temer, porque no solamente pasaba esto, sino que había enfermedades, había tumores, la gente se empezó a enfermar y a morir. El arca era algo caliente que no lo podía, se lo pasaba de una ciudad de los filisteos a otra y así fue yendo y en cada lugar que iba el arca la gente moría. Pero ellos pensaron que el arca era eso también. Lo podemos tener como un Dios más. Y a veces me hace parecer casas que hemos ministrado en algún momento, uno va y tienen el gauchito Gil y tienen el sana muerte y tienen no sé cuántos bichos tienen ahí. No tienen al Dagón, pero tienen otras cosas. Y por ahí en eso está la Biblia empolvada, ahí en un rincón, como que está también parte de esto. Esto realmente, el arca puede ser para alguno, el arca, hablando de vuelta a la presencia de Dios, una mera religión, una mera idolatría que está y no está. Los filisteos, frente a todo esto que vivían, quisieron, esto era algo que le quemaba, la devuelve, vamos a devolverla, porque no estamos muriendo. Entonces ellos pensaban que sus dioses estaban enojados, se dieron cuenta que se habían equivocado de llevar el arca, porque vieron una gran victoria del Dios de Israel sobre su dios Dagón. Reconocieron que cuando Dagón cayó, había sido Dios quien había intervenido. Pero ¿qué hicieron? Los brujos, hay todo en el capítulo 6, lo pueden leer, de Primera de Samuel, dijeron, pongamos en el arca, honremos de alguna forma a Dios, pongámosle algo. Hicieron figuras de tumores y ratones de oro y lo metieron en el arca. Y la mandamos en un carro con vacas que recién han tenido cría, y si es de Dios, las vacas no la van a llevar, si no se van a volver. Muy inteligentes fueron de su parte, porque una vaca que recién tuvo cría, es muy difícil que abandone su cría. Pero dice, si las vacas siguen, es porque es de Dios esto. Y las vacas llegaron hasta el límite con Israel, ¿no? Así que ellos habían ideado todo este plan. Y dice, los israelitas, pero llegaron a un lugar que es Beseme, donde el arca llega y aún los mismos israelitas siguen teniendo al arca como un ídolo. Porque apenas llegaron, dice que la agarraron, sacrificaron las vacas, y que, miraron lo que había dentro del arca. Murieron un montón de personas. No conocían a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Cuando el arca, o decimos nosotros, la presencia de Dios, Dios mismo no le conocemos. Lo podemos pensar que lo conocemos y no lo conocemos a Dios. Miraron cosas que no se podía. Ahí en el Antiguo Testamento, en Números 4:20, habla justamente de esto, que el arca debía estar en lugar santísimo
pero no se podía ver, sino el sumo sacerdote que entraba una vez al año. Habían ellos, aún, yo digo, fue a parar a la casa de esta persona y Usa murió por querer tocar el arca. 20 años dice el arca estuvo ahí. Tampoco conocieron a Dios, porque si hubiesen conocido a Dios, Usa no hubiese tocado el arca. No sabían que era Dios. Entonces, a esto quiero llegar, que muchas veces creemos a Dios, al arca de Dios, la presencia de Dios como una religión o como una mera reliquia. No digo que aquí entre nosotros puede estar pasando, no lo sé, yo no estoy diciendo esto, pero lo estoy llevando en el contexto, que es lo que puede suceder. Pero cuando llegó el versículo que leímos de entrada, en 2 de Samuel, dice, 2 de Samuel 6:12, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Cuando el arca llegó a una casa que la contuvo, que la recibieron tal cual era Dios, Dios bendijo todo. Qué tremendo esto, ¿eh? Yo lo tomo para mi vida, ¿no? Lo tomo para mí. Hablar de una casa significa un lugar de pertenencia. Tiene una ubicación con dirección, barrio, etc. O sea, si yo hablo de la casa de Sergio, sé que vive en el barrio, bueno, ahora no lo digo porque no me acuerdo. Pero bueno, la casa tal, dirección tal, está hablando de un lugar, de un espacio donde determina. Y eso es lo que hace Dios. La casa de Obed-Edom. Qué casualidad, ¿no? Lo podemos llamar así. Hoy estamos en nuestras casas. La casa nuestra puede ser, en este tiempo, lo quiero decir mejor, pero lo voy a reservar para lo último. Cuando en esta casa está el arca del Dios vivo, es morada de Dios, todo prospera, todo es bendecido por causa del arca de Dios. Dios busca una casa donde sea puesto en primer lugar, donde sea reconocido como tal, como Dios. Él busca ese tipo de casa. Cuando habla de casa, habla de familias, donde los matrimonios pongan a Dios en el centro. Cada uno pueda desarrollar el rol que le corresponde, a Dios en el centro. Cooperar con el propósito eterno de Dios, que es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Yo soy cuando hablamos de matrimonios, se entiende, a veces las personas tienen una idea muy, muy diferente, pero el matrimonio no fue para un placentero nuestro, fue idea de Dios, pero fue creado para que nosotros colaboremos con el propósito eterno de Dios, criar hijos. No son nuestros, son de Él. Y dice, tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús y que críen hijos, educarlos con el ejemplo, la instrucción constante y la oración, para que sean hombres y mujeres de Dios, de bien. Esto prospera, esto bendice Dios. Y la casa de Obed-Edom, tremendo. Todo lo que está en la casa es bendecida, matrimonio, hijos, trabajos, economía, graneros. Yo siempre lo digo, que el aceite, la harina no va a escasear ni el aceite va a faltar. Cuando el arca de Dios está en nuestras casas, hay un altar de oración. Todo gira en torno al arca, todo gira en torno a Dios. Es Dios quien tiene el control. Y esto es lo que pasó con Obed-Edom. Él fue obediente. Por eso prosperó.
Donde hay palabra de Dios, oración, busca, intimidad, oración, alabanza, exaltación. Esto es una casa que Dios busca, donde el arca quiere descansar, donde el arca se siente bien, donde el arca va a manifestar que todo lo que está ahí a su alrededor va a ser bendecido. Dios bendice a nuestros hijos y los hijos de los hijos, y yo digo amén, veo a los nietos también ahí, pero que continúan con el legado. Los hijos de Obed-Edom sirvieron a Dios. Si lo quieren leer tranquilo en Primera de Crónicas 26:5, a ver, lo voy a leer así nos queda más claro, lo vemos juntos. Es importantísimo ver esto. Primera de Crónicas 26:5. Dice, viene describiendo que quién eran los porteros. También fueron distribuidos los porteros, dice el versículo 1, y da una serie. Y llega el 5, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Los hijos de Obed-Edom sirvieron a Dios como portero del templo. El versículo 8 dice, y todos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom, tremendo. Y el versículo 15 también del capítulo 26 dice, y para Obed-Edom la puerta del sur y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Mire qué parte tenían los hijos de Obed-Edom. Entonces, ¿en qué prospera la casa? En todo esto, ¿no? Quizás cuando estamos de prosperidad queremos tener los bolsillos llenos de dinero, ¿no? Pero Dios no hace eso. Puede hacerlo, ¿por qué no? Dios prospera aquellas cosas que exalten el nombre de Dios, que seamos vistos. Hay una continuidad, nuestro legado sobre hijos, nietos, así como le pasó a Obed-Edom. Bendecir es bien decir, prosperar. Cuando el arca está en nuestra casa, hay fe. ¿Lo creen a esto? Amén. Hay confianza, hay seguridad, hay poder de Dios. Ninguna plaga tocará tu morada, dice la palabra. Hay fe. Cuando el arca está, cuando el Dios vivo está. La sangre de Jesús nos cubre. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Salmo 91. Hay fe, hay gozo, hay salvación, hay sanidad. Hay sanidad, hay santidad, hay liberación. La casa es morada del Dios vivo, del Dios trino. Esta es la casa donde el arca se paró y donde Dios bendijo y produjo todo lo que vemos. Mientras que lo otro, el arca, para ellos fue una maldición para los filisteos, porque el arca lo pusieron y le trajo todo el problema que les trajo. ¿Pero por qué? Porque ellos no consideraban a Dios de esa forma. Dios busca un lugar en nuestras casas. Y hermanos queridos, quiero ir concluyendo. Hoy estamos, lo he hablado muchas veces esto, en nuestras casas y el arca está. Pero podemos correr un riesgo. Al no tener reuniones, se corre el riesgo de que el arca sea una reliquia. Un recuerdo de las lindas tiempos que teníamos de alabanza, de prédica. Se puede correr el riesgo ese, como queriendo retener esas experiencias. Se corre el riesgo. Yo escucho a veces muchos hermanos, hablo con muchos, no me refiero acá a lo que estamos de nosotros, hablo con hermanos de otras congregaciones, y se corre ese riesgo, que el arca se transforme en una reliquia, es decir, qué buen tiempo Dios nos teníamos.
Pero si consideramos que el arca está en nuestras casas, es la iglesia en nuestras casas. Eso es muy diferente. Es la iglesia dice, no, porque la iglesia, no podemos ir a la iglesia. No, Dios cerró una iglesia y abrió miles de iglesias. Porque las casas pasaron a ser iglesias, congregaciones, altares de oraciones. Dios va a bendecir todo porque lo mejor está por venir. O sea, Dios no puede frenar lo que se ha propuesto en su corazón. Entonces no podemos quedar como Elí. Elí dijo, bueno, tengo el arca, la voy a cuidar, le voy a pasar el pincelito cada tanto para sacarle la tierra, la cuido. Y me quedo con eso. Y hoy se corre el riesgo de eso, lo veo, lo he hablado, muchos de los que están acá lo saben porque lo he hablado esto. Corremos el riesgo que esto nos retenga, que la pandemia al encerrarnos, nosotros nos quedemos con esa idea del arca de Dios, de la presencia de Dios. Dios es bueno. ¡Qué bueno fue Dios! Cuando en aquel momento tuvimos la reunión, ¡pum!, se sanaron personas y nos quedamos con eso. Pero Dios no se queda con eso, Dios quiere otra cosa. Quiere que haya fuego en casa. Yo busco el fuego de Dios, con Liliana oramos mucho tiempo, porque entiendo que tenemos que seguir buscando a Dios. ¿Cambió las estrategias Dios? Bien, sabrá por qué lo ha hecho de esta forma. Pero no podemos seguir pensando que el arca, así como la capturaron los filisteos, hoy podemos decir, el arca me la sacó el gobierno, me la sacaron esta pandemia, porque no puedo tener que ir a la reunión. No. Dios quiere seguir obrando y va a seguir obrando. Así que, como veíamos que Obed-Edom era bendecido por causa del arca en su casa, en este tiempo los animo, y espero que este mensaje lo estamos grabando para que lo vean otros y lo puedan ver aquellos que no conocen a Dios. En este tiempo animo a que cada casa va a ser bendecida. ¿Cuánto levantan la mano y dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Cada casa va a ser bendecida. En los graneros la harina no va a escasear ni el aceite faltará. Gloria a Dios. Hagamos de nuestras casas altares de oración y Dios es fiel. Amén. Quiero concluir con esto. En la casa del sacerdote Elí, me vuelvo un cachito para atrás. Todos sabemos que él vivía en el templo y que vivía con los 2 hijos. Era un desastre todo lo que acabamos de leer. Pero también vivía entregado totalmente a Dios. ¿Quién vivía? Samuel. Vivía Samuel, que era muy pequeño. Dormía, dice, ahí lo pueden leer en 1 Samuel, el capítulo 2, dice que dormía Samuel cerca del arca. ¿Cómo puede ser que Elí, siendo el sumo sacerdote, no oía a Dios y alguien tan joven como Samuel oyó la voz de Dios? Vieron que estamos viendo en el grupo los viernes que hay cosas que influyen, pero que no determinan. Hay cosas que influyen o determinan. Toda una familia, Elí y sus hijos, en cualquiera. Pero estaba Samuel ahí. Todos eran corruptos, pero Samuel estaba atento a lo que Dios quería. Ellos seguían su corrupción y Samuel oyó la voz de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No será que en estos tiempos los jóvenes, los adolescentes, comenzarán a oír la voz de Dios? ¿No será que si muchos no oyen la voz de Dios, Dios hará oír su voz a través de aquellos más jóvenes?
porque Samuel estaba ahí metido entre todo este lío, veía lo que pasaba, pero su corazón estaba muy atento a Dios. Hermanos, quiero dejarle esto como inquietud. Es que si el arca, si la presencia del Dios vivo está en tu casa, todo va a ser bendecido. Todo va a ser bendecido. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras casas va a ser bendecido. Porque el arca está presente. Porque a causa, no es porque seas muy buena persona, no, a causa de el arca, a causa de Dios mismo, vos vas a ser bendecido. Yo animo en el nombre de Jesús a esto, y lo declaro y lo profetizo en el nombre de Jesús, que va a ser así. Pero también puedo ver el riesgo que algunos puedan tener lo que acabo de decir, el arca como una reliquia, y se quedan en el tiempo. Hermanos, renovémonos cada día. Busquemos de la presencia de Dios. Deja que tu casa y mi casa, como dijo Josué, serviremos a Jehová. Mi casa, no sé qué van a hacer ustedes, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que nuestras casas sirvan a Dios. Sirvámosle en todo lo que podamos. Con nuestras oraciones, con la intimidad, con el tiempo. Tenemos todo el tiempo. Sirvamos a Dios. Y esa casa, les puedo decir, y se lo voy en el nombre de Jesús, le voy a decir esto, que muchos van a ver que eso va a prosperar. Porque a David le fue dicho, mira, la casa de Obed-Edom está prosperando. Porque a causa del altar. Así que, hermanos, quiero terminar con esto y dar gloria a Dios y declarar que tu casa y mi casa, a causa de Dios, va a prosperar. Amén. Amén. Levanten la mano si dicen amén conmigo. Amén, amén, amén. Dios prospera tu vida. Amén. Amén. Dios te bendiga y que de esta palabra Dios haga algo en el corazón de cada uno. Yo en mi corazón Dios ha hecho mucho, porque la he tomado en primer lugar para mí. Pero también sé que para otros va a producir grandes cosas. Dios les bendiga. Bueno, no sé, nos hemos quedado sin palabras. Qué bueno es, pero quiero que terminemos orando. Lástima que no está Rudy porque mi idea era cantarle el feliz cumpleaños. Pero bueno, quisiera que oráramos. Marcos y después Martín, podemos hacer una oración y terminamos este tiempo. Ya se está terminando, me parece. Amén. Bueno, papá, gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Señor, por cada una de las vidas, Señor, de las familias que estamos acá, Señor. También bendecimos, Señor, a aquellos que no pudieron entrar a la videollamada. Pero, Padre, amén. Qué hermoso es estar juntos. Qué bueno que vos nos das esta posibilidad. Qué bueno que sos con nosotros. Y, Padre, atesoramos esta palabra, Señor. Ponemos tu presencia, Señor, como lo más importante de nuestros hogares, Señor, como lo más importante de nuestra vida, Padre, y queremos armar un hogar, queremos armar una habitación donde tu presencia esté cómoda, Señor, donde tu presencia se sienta honrada, papá, donde vos sientas que nosotros, todo lo que hagamos y todo lo que hacemos gire en torno a vos. Padre, bendigo los hogares hermanos, Señor, Padre, que tu presencia habite en nuestros corazones, habite en nuestra familia, Señor, en el amor que hay de unos a otros, Padre, que habite en nuestros trabajos, en el estudio, Señor, en todo lo que hagamos, habite tu presencia, reine, Señor, tu amor, Padre, que tu reino sea establecido, como cantábamos al inicio, que tu reino sea establecido en nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo, Señor, y creemos que lo mejor está por venir, Señor. Quizás diferente, quizás un poco más difícil, pero lo mejor está por delante. Señor, y avanzamos
Señor, Amén. confiadamente porque vos sos con nosotros, papá. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es que vos Aleluya. estás con nosotros y eso nos hace más que vencedores. En el Gracias. nombre de Jesús confiamos y esperamos en vos. Amén y amén. Amén.